vamos a hablar sobre conectividad desde Java hacia base de datos. Bien, lo que se conoce como Java Database Connectivity. Bien, JBase es una API o conjunto de librerías que nos van a permitir conectarnos a bases de datos. Bien, podemos conectarnos a las que habíamos comentado que existen: Oracle Database, SQL Server de Microsoft, MySQL o MariaDB, PostgreSQL y en general cualquier motor de base de datos que nos provea de un conector o driver, que en la terminología nosotros decimos que conector o driver es el conjunto de clases que un proveedor de base de datos nos brinda para establecer la conexión a la base de datos. Bien, entonces si usamos MariaDB, el fabricante de MariaDB nos va a proveer del conector o driver para conectarnos. Si usamos Postgres, la comunidad de Postgres nos tiene que proveer ese conector o driver. El fabricante Oracle, el fabricante SQL Server, nos proveen de esos conectores o drivers. Bien, ¿qué forma tiene un conector o driver? La misma forma que cualquier librería de clases bases de Java. Bien, cualquier librería de Java viene en la forma de un archivo, como lo ven acá, con extensión .jar. Bien, este paquetito adentro contiene varias clases que constituyen a esta librería. Bien, en este caso, este jar va a contener las clases para conectarnos a MariaDB, enviarle órdenes y obtener los resultados de esas órdenes. Bien, ¿de dónde se consigue este conector? De, obviamente, la página de MariaDB. Tenemos una versión 3.0 alfa. Nosotros conocemos que las versiones alfa son nuevitas, lo cual significa que no se recomendarían para sistemas productivos porque podrían darnos algún problema. Generalmente, si vamos a usarlas en algún sistema, buscamos la versión estable, que obviamente no va a ser la última, pero es la que se recomendaría, la más nueva estable, la que se recomendaría que descarguemos para nuestro uso profesional. Bien, entonces en la página de descarga de MariaDB, en la sección de conectores de Java, nos vamos a descargar este archivo en documentos o en la carpeta que ustedes quieran, y este archivo es el que vamos a utilizar para establecer la conexión con MariaDB. Bien, SQL Server, Java Driver. Por ejemplo, la página de Microsoft también tiene un link de descarga para el driver para trabajar con el motor de base de datos de SQL. Bien, vamos a descargar este zip, que dentro de este zip vamos a ver que están los archivos, el archivo jar para conectarnos con SQL Server. Esto como para que vean una analogía. Si me conecto con SQL Server, voy a utilizar este driver que tenemos acá, bajado de la página de Microsoft. Si me conecto con MariaDB, voy a usar este driver, MariaDB-Java-Client 273, que descargué de la página de MariaDB. Si quiero conectarme a un Oracle, voy a hacer lo propio con Oracle, descargándome el archivo jar, que va a ser la librería de conexión con Oracle, y lo mismo con PostgreSQL.
de la página de Postgres. Bien. Entonces, el primer paso varía según el motor que utilizamos, pero el API es bastante genérica en el sentido de que, si bien cada uno usa su propia librería de clases, la API es estándar, digamos. O sea, están basadas en las clases que están definidas en el paquete java.sql, que viene con el framework de Java. Entonces, al todas las clases implementar estas interfaces que vienen con Java, nos aseguran que todas las clases de base de datos se utilicen de manera equivalente. Bien. Vamos a hacer un pequeño proyecto para probar cómo se utilizan estas librerías. Vamos a abrir Apache NetBeans, la versión última, digamos, o la que tengan ustedes. Y vamos a hacer un proyecto de consola que dialogue con nuestro servidor MariaDB. Vamos a hacer un nuevo proyecto de consola, Java Application. Y vamos a ver que a la izquierda tenemos una carpeta que se llama Libraries. Bien. Que hace referencia al JDK. O sea, las clases que venimos usando están todas dentro de la librería llamada JDK. Bien. Que contiene la librería de clases bases del lenguaje. Lo que vamos a hacer nosotros es agregar la librería que acabamos de descargar para conectarnos con MariaDB. add-hard, buscamos en la carpeta de descargas el archivo titulado MariaDB-java-client 273. Hacemos clic en Open y vamos a ver a la izquierda que se ha agregado el archivo jar a nuestro proyecto. Bien, jar significa Java Archive, archivo Java. Jar en inglés suena como jarro, por eso es que el icono es un jarro. Y un archivo jar en realidad es un archivo zip. Así como lo escuchan, ustedes con WinZip o con WinRAR pueden abrir un jar y ver adentro los archivos de clases compiladas de Java. Bien. O sea que un archivo jar es un archivo zip que adentro tiene clases de Java compiladas. Así de simple. Bien. Entonces, el hecho de haber agregado esta librería a nuestro proyecto hace que nuestro proyecto pueda utilizar las clases definidas en esa librería. La conexión de MariaDB, los comandos de MariaDB y los resultados de MariaDB. ¿Bien? Así que vamos a ir a nuestro programa principal. Y en nuestro programa principal, de la instrucción package, vamos a poner una instrucción import java.sql.asterisk. Bien. El paquete que acabo de importar tiene las clases bases, connection statement y result set. Bien, entonces voy a poner acá connection statement y result set. Bien. Clases bases, esto ya venía con el JDK. Entonces, ¿qué es lo que contiene esta librería? La librería de MariaDB contiene subclases de esas tres clases que están ahí. ¿Bien? Que en realidad no son clases, son parecidas a clases abstractas. En esencia son interfaces de Java que son implementadas dentro de la librería de MariaDB. ¿Bien? Pero bueno, siempre se hace referencia a este paquete para que si yo después cambio la librería para conectarme a otro motor, mi código
no cambie y me pueda conectar a ese otro motor. ¿Bien? Por eso que usamos las clases bases, o las interfaces, mejor dicho, y no directamente las implementaciones que están dentro de la librería. ¿Bien? Entonces, acá tenemos dos pasos. Si quiero que mi programa hable con MariaDB, paso 1, agregar la librería que descargamos de internet. Paso 2, importar el paquete Java SQL. ¿Bien? Vamos con el paso 3, instanciar la conexión. Voy a declarar una variable SQL connection connect c igual a driver manager get connection. Bien. La clase driver manager es la que me permite crear un objeto de conexión a través del método llamado getConnection. Bien. Lo primero que vamos a observar es que la línea de código tiene un error de compilación. ¿Bien? ¿Qué nos dice este error de compilación? Esa línea de código podría arrojar una excepción. ¿Cuál puede ser la excepción? Y tenemos muchas excepciones posibles. ¿Bien? Que me quiera conectar a un MySQL que esté apagado, que la contraseña sea incorrecta, que el cable de red esté desconectado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, las excepciones son cosas que pueden suceder y nuestro programa puede estar preparado para responder a esas excepciones. ¿Bien? ¿Y cómo nos preparamos para responder a una excepción? Con la estructura hay observen esta estructura try catch. Try en inglés significa intentar y tenemos un bloque entre llaves. Luego tenemos un catch y otro bloque entre llaves. Bien, entonces si hubiera un error en el bloque try, se va a ejecutar el bloque catch. Es una especie de if de errores. Si ocurre un error, entonces ejecuto un bloque de código. Bien, entonces yo acá en la línea 9 establecería una conexión y si no me puedo conectar, mostraría el mensaje de error. Bien. El bloque try catch Java nos obliga a ponerlo cuando hacemos algo peligroso. ¿Qué sería algo peligroso? Escribir en disco rígido. Puede ser que nos quedemos sin espacio en disco. ¿Qué podría ser peligroso? Conectarnos a la red, etcétera. Son todas acciones que dependen del entorno y pueden darnos algún problema. Y si nuestro programa está preparado para resolver ese problema, el usuario no va a perder el trabajo que está haciendo en un momento determinado. ¿Bien? Por ejemplo, si no me puedo conectar, ¿qué puedo hacer? Avisarle al usuario y poner un botón que diga reintentar conexión. ¿Bien? Esa podría ser una forma de manejar la excepción. O, ¿por qué no grabar este dato en otra base de datos? Si en la primera no puedo intentar grabarlo en una base de datos de backup. ¿Bien? Intento conectarme al servidor A. Si el servidor A no funciona, en el bloque catch puedo intentar conectarme al servidor B. Entonces, mi programa estaría preparado para trabajar con un servidor de backup utilizando la estructura try catch. Bien. Entonces, paso 1, establecer una conexión. Bien. Acá entre comillas dobles vamos a poner una cadena de caracteres con toda la información para establecer esa conexión. A esta cadena le llamamos URL de conexión.
y empieza con JDBC, que sería el protocolo, MySQL, que sería el motor de base de datos, / localhost, coma, usuario, coma, contraseña. ¿Bien? Así quedaría nuestra cadena de conexión. Podríamos inclusive hasta acá probar el programa y ver qué ocurre. Bien, podemos ver que no ha dado ningún error. Probemos con una contraseña incorrecta. Y ahí podemos ver que dice error. ¿Bien? Observen la diferencia. Error, no hay mensaje de error. Entonces, está claro que si hay algún error dentro del bloque, se ejecuta el bloque catch. ¿Bien? Y este parámetro que vemos acá en el bloque catch, lo podríamos imprimir. Prácticamente, información asociada al error que acaba de ocurrir. Es un objeto con la información del error que acaba de ocurrir. Probemos. Hagamos de error. Y vamos a ver. No se puede conectar a localhost puerto 3306. Si el password ha sido, o sea, nos está diciendo, no nos podemos conectar porque hay un problema con la password. ¿Bien? Entonces, hasta acá tenemos un programa Java que ha logrado establecer una comunicación exitosa con MariaDB. ¿Bien? Como datos importantes tenemos un usuario y una clave que le da seguridad a la conexión con la base de datos. MySQL, el motor que vamos a utilizar. Si fuera Oracle, acá diría Oracle. El nombre del host. Y podría haber tenido acá un 2.3306 si queríamos especificar el puerto de la conexión. Bien. Acá podemos poner el nombre o la IP del equipo que tiene MariaDB instalado. ¿Bien? O sea, paso 1, conectarnos a MariaDB, exitoso. Vamos con el paso 2, enviar una orden a MariaDB. Vamos a enviar una orden a MariaDB. Para enviar una orden, el primer paso va a ser crear un objeto. ¿Ven? A partir del objeto connect. El objeto statement es un objeto que representa una orden SQL que vamos a enviar al motor de base de datos. Bien, entonces el objeto statement, vamos a ver que tiene métodos como por ejemplo execute batch, execute query, execute update. Son distintas variantes para enviar una orden SQL al motor de base de datos. Bien. Por ejemplo, probando alguna de las órdenes que enviamos anteriormente, voy a poner execute update. Execute solito, que va a decir create database, create database, prueba 1. ¿Bien? Y esto lo vamos a ejecutar. Y parece que no hizo nada, pero vamos a abrir nuestro cliente SQL.
para constatar que ahora tenemos una base de datos nueva que se llama prueba 1. Bien. Observen que nuestro programa en Java completo lo que hizo es conectarse a MySQL y enviar esta instrucción que le ordenó a MySQL crear una base de datos de nombre prueba 1. Bien. Entonces, con este ejemplo hasta acá, ustedes ya están en condiciones de hacer un programa Java que hable con MySQL, reemplazando a el cliente HeidiSQL. Ahora el cliente va a ser su programa Java y puede enviar órdenes de crear base de datos, crear tablas, insertar una fila, ¿por qué no? Vamos a probar insertar una fila. ¿Se acuerdan de la tabla de película? Tenía código, nombre y género. Bien, hagamos una pequeña pruebita. Insert into película. Valúes. Código 7. Nombre it. Género terror. Bien. Probemos ejecutar este bloque de código. Bien. Observen que acá me dio un error importante que dice que no he elegido la base de datos. En la URL, un dato importante que me faltó es poner barra y el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar. En mi caso, Video Club. Bien. Probemos de vuelta. No hay errores. Vamos a verificar en HeidiSQL. Y podemos ver que tenemos la película IT insertada en nuestra base de datos. Bien. El comando execute nos devuelve un booleano. Verdadero nos va a devolver si se ejecuta sin problemas el comando y falso si hay algún problema en la ejecución del comando. Bien. Entonces, podemos ver que con este ejemplo somos capaces de enviar cualquier orden SQL. Bueno, está claro que nosotros a estos tres valores en un programa, un producto final, esos tres valores los obtendríamos ¿de dónde? De una ventana. Tendríamos una ventana con 3 cuadros de texto, tomaríamos el código, el nombre y la categoría de esa ventana y la utilizaríamos para armar esta orden SQL que vamos a terminar enviando al motor de base de datos. ¿Bien? Tenemos otra variante que sería execute update, que nos devuelve un entero. Probemos esta versión. Guardemos el resultado en una variable entera y mostremos en consola el valor de esta variable. Bien. Ejecutamos este proyecto y observen que el resultado es 1. Lo vuelvo a ejecutar y el resultado es 0. ¿Bien? ¿Qué es ese número que me devuelve execute update? La cantidad de filas afectadas por el comando. Bien. Entonces, si el comando es un delete que borra 5 filas, voy a obtener como resultado el número 5, indicando que
fueron borradas 5 filas. Si el comando es un insert, que agrega una fila, voy a obtener como resultado 1. Si el comando es un update, que modifica 2 filas, el resultado será 2. ¿Bien? Entonces, con este breve fragmento de código, ustedes tienen las herramientas para conectarse, enviar una orden y saber cuántas filas fueron afectadas por esa orden. ¿Bien? Nos faltaría, como la última pieza del rompecabezas. La clase que viene vamos a juntar todas las piezas y vamos a hacer ya un sistema con ventanas y base de datos. Bien, hoy no vamos a ver ventanas porque queremos ver el código de JDBC lo más puro posible. Bien, esto es lo más puro posible. Me conecto a MySQL o a MariaDB, le envío una orden de crear una base, crear una tabla, agregar una fila, eliminar una fila. El update sería lo mismo, así que no lo vamos a hacer. El que sí varía y que es interesante verlo es el comando de select, o sea, un comando que devuelva filas. ¿Cómo sería la forma desde Java de enviar un comando que devuelva filas? Sería la siguiente. En vez de execute update, vamos a usar la variante que se llama execute query. Y podemos ver que nos devuelve un objeto que no es un entero, sino que es un result set. Bien. Este objeto result set es un objeto que me va a permitir a mí ir obteniendo de a unas las filas del resultado. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, while res.next res.next avanza una fila en el resultado. La primera vez nos va a ubicar en la primera fila y si estamos en la última fila y hacemos next, next nos devuelve falso. Si el resultado devolvía 0 filas y hacemos next, el resultado va a ser falso. O sea que solamente vamos a entrar al while si hemos logrado obtener una nueva fila de ese resultado. ¿Bien? Y aquí adentro vamos a poder mostrar, por ejemplo, res.getString código nombre y género. ¿Bien? Entonces, veamos cómo quedó todo el código. Así queda todo el código. Try catch. El catch se ejecuta si hay un error. En el bloque try me conecto a MySQL. Esto es una sola instrucción, lo separé en 3 renglones para que entre en pantalla. Creo un statement. Con ese statement envío el select que devuelva filas. Obtengo un objeto result set y lo recorro una a una esas filas, obteniendo el valor de la columna código, el valor de la columna nombre y el valor de la columna género. Bien. Imagínense este pequeño fragmento de código en una ventana, donde estos datos, en vez de depositarlos en la consola, los pongo en un vector de objects
¿Y qué haría con ese vector de object? Llenar un modelo de un JTable. Entonces, el resultado final sería que esto, en vez de ir a parar a la consola, va a ir a parar a una ventana con un JTable. Bien, con 4 líneas de código extra, lo mandamos a un JTable en una ventana para que lo mostremos bonitos a estos resultados. Ejecutamos y vemos por consola la salida. Bien. Entonces, puede no parecer mucho, pero este ejemplo que tenemos acá está haciendo absolutamente todo con MySQL. Conectándose, enviando órdenes que crean objetos de base de datos, enviando órdenes que manipulan datos y enviando órdenes que obtienen resultados. ¿Bien? ¿Qué es lo único que nos faltaría? Lo único que nos faltaría es sumar esto a lo que venimos viendo en las últimas clases y pensar que los datos para el insert los voy a tomar de una ventana, los datos para el update y el delete también los voy a tomar de una ventana, que los resultados los voy a mostrar en un JTable, que el select este lo podría hacer con un filtro y los valores del filtro podrían provenir de una ventana. O sea que no estamos muy lejos, yo diría que estamos a una, quizá 2 clases de terminar una aplicación con ventanas y bases de datos. Bien. Abro acá un espacio para preguntas. Profe, una consulta. Ahí, bueno, nosotros estamos usando acá el MariaDB, Ujú. en este caso el JAR. Si nosotros queremos usar cualquiera de los otros, podemos, cambiamos directamente, lo descargamos, lo cambiamos y funcionaría la misma base de datos que tenemos. Exactamente. Una de las cosas interesantes que tiene JDBC es justamente eso, que si yo en vez de usar MariaDB quisiera usar SQL Server, solamente tengo que descargar el hard de SQL Server. Obviamente tengo que tener instalado un SQL Server con una base de datos VideoClub y la cadena de conexión, acá, en vez de decir MySQL, diría MSSQL. Y este programa funcionaría con SQL Server. Bien. Le doy una vueltita más de rosca. Si esta cadena proveniera de afuera de mi programa, la tomara de un punto .ini, de un TXT, de un XML, de cualquier lado fuera de mi programa, entonces yo desde afuera de mi programa podría indicar el usuario y la clave, el host, la base de datos y qué motor utilizo. Lo cual significa que
de la forma en la cual está planteada la librería JDBC, mi programa no necesitaría ni siquiera ser recompilado para usar un motor diferente. Bien, o sea, esto podría compilarlo y el usuario final simplemente debería copiar en el directorio de mi programa la librería del motor que él utilice y en el archivo de configuración de mi programa poner la cadena de conexión para que mi programa la tome, cargue la librería y se conecte a ese motor. ¿Bien? Así que vean la potencia que tiene esta propuesta de conexión, que sin necesidad de recompilar el código, mi programa va a ser capaz de funcionar con cualquier motor de base de datos del mercado. Siempre y cuando utilice SQL básico y la cadena provenga de un archivo de configuración de mi programa, un archivo de texto INI o XML, o de propiedad. O sea, hay un montón de alternativas para guardar datos externos al programa para que el programa sepa dónde conectarse. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Para terminar la clase de hoy, voy a agregar solamente un dato adicional. Supongamos que en una ventana obtenemos el nombre, son 6, el género, y el código. Esto lo estaría obteniendo. ¿Cómo lo estaría obteniendo? De mi ventana haría textbox 1, getText, textbox 2, getText, textbox 3, getText. Tengo en estas tres variables que obtuve de mi ventana los datos para hacer un insert. Bien, voy a borrar lo que sigue. Y fíjense qué complejo es armar el insert. Bien. Yo tendría que s.execute update. Tendría que mandar acá. Insert into película, values. Me quedé corto con el espacio, así que puedo continuar esto en la línea siguiente. Acá podría concatenar el nombre con una coma, con el género concatenado con una coma, acá iba con un paréntesis, acá iba el código concatenado con una coma. Entonces, observen cómo queda el insert. Y todavía está completo porque acá tendría que poner comilla simple por acá, comilla simple por acá y comilla simple por acá. ¿Bien? Seguramente ya muchos de ustedes los perdí. ¿Qué es este lío de concatenaciones? ¿Bien? Este lío de concatenaciones es necesario porque, veamos cómo queda. Básicamente, una vez que se evalúen las concatenaciones, esto va a quedar donde dice código
va a decir 20. Donde dice nombre, va a decir SAU 6. Donde dice género, va a decir error. Y este más que usamos para concatenar acá, una vez que se evalúe va a quedar de esta manera. Esto va a quedar de esta manera. De esta manera. Esto acá. Luego de ir concatenando, va quedando de esta otra forma. Entonces, este es el resultado final de nuestra cadena luego de ir aplicando todas esas concatenaciones. ¿Bien? Entonces yo necesito que la cadena final tenga comillas simples alrededor del nombre de la película. Necesito que la cadena final tenga comillas simples alrededor del género de la película. Y necesito que los valores estén separados por coma. ¿Bien? Incorporar las comillas simples y las comas concatenando con los valores proporcionados por el usuario. Si no tienen mucha experiencia en concatenar, se vuelve bastante complejo, como lo acaban de notar, ¿verdad? Y además de ser complejo, es inseguro. Una de las debilidades que existen en los software es cuando los programadores hacen esta concatenación, porque un usuario final que sepa un poquito podría en la ventana poner acá en vez de SO6, podría poner algo, por ejemplo, parecido a esto, coma, punto y coma, delete from película, guión, guión, y al concatenarlo puede generar un nuevo comando SQL válido que va a ser ejecutado en el motor, borrando los datos de la película. ¿Bien? Esto es lo que se llama como inyección SQL. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro código sea sencillo y nuestro código sea seguro? ¿Cómo logramos estos dos objetivos? Código sencillo y código seguro. La respuesta es, en vez de hacer las concatenaciones, vamos a utilizar el comando statement en lugar de create statement. ¿Bien? Y vamos a poner acá la plantilla del insert. Esta plantilla que teníamos acá, pero de esta forma. Insert into película, values, paréntesis, signo de pregunta, coma, signo de pregunta, coma, signo de pregunta. ¿Ya? Bastante más sencillo que la propuesta original. ¿Bien? Entonces, este prepare statement me permite precompilar un comando SQL como un insert, un select, un update, un delete, y después yo poder indicar estos signos de pregunta, qué valores van a ocupar su lugar. Bien, ¿y cómo hago para indicar qué valores van a ocupar su lugar? Bien, acá voy a hacer statement punto set y por posición. En la posición 0 va a ir el valor 20. O sea, posición 0, 1 y 2.
aparentemente empieza a contar en 1. Vamos acá. En la posición 1, 20. Ese punto setString en la posición 2 va a ir el nombre de la película. Y en la posición 3 va a ir el género. Y ahora sí, una vez que proporcione los 3 valores para los signos de pregunta, recién ahora voy a enviar la ejecución del comando. Bien. Tenemos ya nuestro programa completo. Vamos a enviar nuestro comando con parámetros. A ver, acá en las pruebas puse MSSQL, recordemos, volvemos a MySQL. Bien, no hay errores. Vamos a ver con GDSQL si el dato terminó en nuestra base de datos. Vamos a recargar. Y ahí podemos ver que el código 20 es la película Saw 6 de género terror. Bien. Entonces veamos una vez más cómo quedó nuestra consulta con parámetros. Bien. Veamos cómo quedó. Nos conectamos. En vez de un statement, creamos un per statement. Usamos signo de preguntas como placeholder en los lugares donde van a ir los valores de nuestro comando. Y luego indicamos qué valor queremos ubicar en cada una de las ubicaciones donde están los signos de pregunta. Bien. Las ventajas son, número 1, el código queda más legible, más claro. Y número 2, este código es seguro porque aunque alguien quisiera poner un comando SQL en el lugar donde debería ir un valor, al esto estar precompilado, ese adicional nunca se va a ejecutar. ¿Bien? O sea que el resultado final es código seguro. Esta es la forma recomendada de trabajar los comandos cuando recibimos datos desde afuera y lo queremos utilizar enviándolos a MariaDB. ¿Bien? O al motor de base de datos que hayamos decidido utilizar. Entonces ahora ustedes están en condiciones de que los clientes de MariaDB sean subprogramas Java que se conecten al motor de base de datos, que agreguen datos, modifiquen datos, eliminen datos, obtengan datos. Solamente nos estaría quedando, que es lo que vamos a ver la clase que viene, integrar esto con ventanas para que los parámetros vengan de ventanas y podamos mostrar los resultados en ventanas. Con eso vamos a tener el rompecabezas completo. Bien.